De la Paz y la Justicia con la conciliación y el derecho el día 25 de junio del año 2024. Realmente pues estamos siempre procurando aconsejar a los vecinos y tratar de hacer una sociedad más justa, más dialogante, donde se pueda construir pues igualdad de derechos para todos, porque la verdadera paz se basa en el respeto mutuo, en la solidaridad, la transparencia y sobre todo en la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho, ¿cierto? Y aquellos que ocupan cargos públicos, ya lo expresé en un pensamiento, el líder no es aquel que forma seguidores, sino aquel que forma nuevos líderes. Entonces nosotros pensamos que todas las personas que ocupan algún cargo público o están bajo la dirección de algún grupo humano o tienen esa capacidad de liderazgo, deben centrarse en pensar en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son las que van a continuar la labor tanto en la familia como en el hogar, como en la sociedad. Entonces hay que formar a las nuevas generaciones mejorando lo que nosotros hemos hecho. Entonces los buenos líderes no son aquellos que simplemente arrastran a la gente para que voten por ellos y luego se olvidan de ellos, sino aquellos que tienen la conciencia de formar nuevos líderes a partir de los niños, líderes con conciencia, con voluntad de servicio. Y eso es lo que esperamos, estimados amigos de toda Lima, vecinos, que esa cadena nunca se acabe y que se forme gente consciente, gente responsable, ¿no? Entonces, eso es, porque vemos en muchas instancias y queremos señalar en el caso personal nuestro y así como quizás el de muchos amigos, que la situación en los juzgados, en las fiscalías, no en todas, sino en muchas de ellas, es preocupante porque al ciudadano común y corriente no se le da el espacio objetivo, no se le da la transparencia por parte del juez o del fiscal que está a cargo de la investigación y muchas veces la fiscalía y el juez actúan de manera irregular o no lo hacen profesionalmente, no han sido seleccionados adecuadamente o han pasado un filtro para que puedan desempeñarse, pero no lo hacen bien. Entonces nos preocupa pues que haya fiscales y jueces que puedan ignorar la ley, el derecho a la defensa, que falsifiquen o adulteren notificaciones, que lleven procesos fantasmas a espaldas de la persona. O sea, el individuo, usted, yo, amigo, amiga, no se entera que tiene un proceso. Y es porque el especialista del juzgado o el mismo juez o el fiscal han preparado una trama para que la persona que debe recibir la notificación no la reciba oportunamente. Y eso no es correcto, ¿no? Porque durante todo el proceso de investigación en la fiscalía, como me ha pasado a mí desde el 2022 hasta el presente, no me haya podido enterar que había una denuncia que estaba siendo llevada sin mi conocimiento, a espaldas mías, ¿no? Entonces yo tengo que señalar que la Fiscalía del INSE San Isidro, donde precisamente sucedieron estos hechos, ¿no? Precisamente el cuarto y el quinto despacho particularmente, ¿no? Llevaron a cabo procedimientos de investigación cambiando una denuncia que yo no había presentado y transformando una queja administrativa que yo había presentado ante el colegio médico, al decano del colegio médico por una mala operación, la transformaron en una denuncia penal. Sin mi conocimiento abrieron una carpeta y no me notificaron durante todo el proceso de investigación. Entonces pueden suceder estas cosas o que los jueces no cumplan con la función ganando salarios que justifican su imparcialidad, su objetividad, su servicio que le deben a los ciudadanos, reciben dinero y la verdad que da un poco de vergüenza ajena ver profesionales que se venden por una migaja. Eso no es correcto. Yo creo que se forman abogados
se forman personas que tienen la voluntad de servir, de ser honestos, no de ser deshonestos, ¿no? Entonces eso es lo que traemos a reflexión el día de hoy. Y además otra cosa más que he notado es que los órganos de control del Ministerio Público, algunos de ellos, no todos, algunos órganos de control del Ministerio Público y también órganos de control del Poder Judicial, confunden la palabra solidaridad con complicidad. Si yo tengo que juzgar a alguien, no voy a decir que porque es mi amigo y ha cometido faltas, yo lo voy a proteger ante la ciudadanía, habiendo escondido expedientes, habiendo notificado mal. Eso no se puede hacer. Y hasta en el propio Ministerio de Justicia, la Dirección de Conciliación, la Dirección de Defensa Pública, son entidades que deben ser objetivas, imparciales, y la verdad que nos extraña que en muchos casos que hemos visto, protegen a malos funcionarios. El mal funcionario es aquel que dilata, retarda el trámite administrativo, no lo hace efectivo esperando una coima, o favorece a una competencia desleal y no le da al administrado lo que corresponde, ¿no? Entonces, ese mal funcionario debe ser sancionado por el ente de control interno, pero vemos que en entidades como el Poder Judicial, algunas como el Ministerio Público, no en todos los casos, no generalizamos, porque también conocemos fiscales muy honestos, funcionarios muy honestos, pero nos referimos a aquellos que son la manzana podrida, que confunden, bueno, la solidaridad con la complicidad. Uno no puede encubrir, estando en los entes de control del Ministerio Público, en los entes de control del Poder Judicial, no puede ignorar la corrupción y pensar que todos van a ser sus amigos, aunque se demuestre que son personas, funcionarios, fiscales o jueces que están violando la ley, que no están realizando su labor de acuerdo a lo establecido por las leyes orgánicas respectivas. Lo mismo en el Ministerio de Justicia, no se puede tratar de apoyar, encubrir hechos que son corrupción, ¿no? Negarse a entregar copias a los ciudadanos, el exigir a algunos exigirles deberes y a otros no, discriminar entre los ciudadanos o favorecer una competencia desleal a favor de unos en contra de otros, como sucede en los centros de conciliación, en los centros de formación, debe haber más objetividad. El funcionario que controla precisamente tiene que hacer honor a esa función, a ese deber que tiene, ver las cosas con transparencia y no inclinarse y encubrir frente a la ciudadanía a aquellos que están cometiendo errores. Eso es un deber sagrado que siempre tenemos que verificar que se cumpla, ¿no? Y más allá de ello, las consecuencias de estas formas de protección, de estos compadrazgos, de esta subjetividad en apreciación, va a originar pérdidas para el Estado, pérdidas para los ciudadanos que no tienen una sólida administración de justicia, no tienen un sistema confiable y transparente que les pueda garantizar que todos sus procedimientos se puedan llevar con la objetividad correspondiente, ¿no? Entonces siempre invocamos eso. Y eso va a dar lugar a que de pronto haya injusticias que se cometen contra muchas personas, contra muchos administrados, que somos todos los ciudadanos, que vemos que nuestros derechos no son respetados, ¿no? Entonces, siempre que haya un derecho que no es respetado, uno debe dar a conocer que está haciendo valer sus derechos, que está haciendo valer la Constitución, las leyes, para que le respeten, ¿no? Y en todo caso, pues, el país debe dar una imagen de seguridad jurídica en relación al cumplimiento de la Constitución integralmente, el derecho a la defensa, al debido proceso o procedimiento administrativo, teniendo funcionarios confiables, funcionarios honestos, pero no se puede amparar, ni se puede encubrir, ni dar mal ejemplo, tratando de que estas instituciones no funcionen. Por otro lado, bueno, tenemos que destacar que hay 1,5 millones de jóvenes en el país que se han determinado que no estudian ni trabajan.
O sea, en realidad, en todo el país son el 25% aproximadamente de jóvenes que están entre los 18 y los 30 años, edad importante para trabajar, pero que no están trabajando. Esto es algo que nos preocupa porque no se impulsa los sistemas de empleo adecuadamente y también las argollas de siempre que mantienen supuestamente amigos, familiares dentro de un sistema laboral donde no hay competencia. Es decir, no se le da a los muchachos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Hay una especie de mafia en las instituciones públicas, de tal modo que tenemos que heredan entre comillas el empleo público de sus familiares, ya la vara, el hecho de ser compadre, hasta el hecho de sobornar. Yo me di con una sorpresa muy ingrata hace muchos años en el Ministerio Público cuando comprobé que en el módulo básico de San Juan del Urigancho había una persona de sexo femenino que negociaba los puestos de asistente de fiscal, cobrando a cualquier hijo de vecino, ¿no? Un monto determinado para colocarlo como fiscal. La verdad que es un sistema bastante delicado, es una corrupción que se da, pero eso genera que no haya competencia y muchos jóvenes que tienen la capacidad de poder demostrar sus méritos queden al margen, no tengan empleo y eso no es justo, ¿no? Entonces hay que procurar darle la oportunidad a todos y que no haya pues ese 1,5 millones de jóvenes entre los 18 y 30 años que no están trabajando, que se les denomina en términos comunes como ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces eso genera mucho desconcierto. Y en Lima se concentra el 43% de estos jóvenes que seguramente por necesidad pueden llegar hasta cometer algún tipo de delito, ¿no? O falta, porque la necesidad alimenticia de vestirse y no trabajar impulsan al ser humano a conductas violentas, extremas, por necesidad. Entonces, se debe tratar de impulsar la economía, pero también dar oportunidades a todos los jóvenes, ¿no? Y otro caso que tenemos que destacar es que en la provincia de Condorcanqui, en nuestra selva, en nuestra Amazonía, ¿no? Hay muchas niñas que han sido violadas por sus maestros. He aquí una pregunta que nos hacemos. ¿Todos están en la posibilidad de ser calificados como maestros? ¿O debe haber un filtro para seleccionar aquellos que no merecen ser maestros? Y precisamente el Congreso, cuando dice que a todos se les debe dar la oportunidad, está bien si demuestran, como decían de antes, en mérito a una selección adecuada, a un concurso público transparente, a un perfil psicológico adecuado, se debe nombrar a los potenciales humanos previa evaluación, no elegirlos a dedo, decir que todos, bueno, los que están van a ser maestros y, bueno, se pasan muchos perfiles delincuenciales, perfiles que no están bien preparados, y precisamente es lo que ha sucedido en la selva amazónica, donde vemos que a las niñas de las etnias nativas se les ha venido violando sistemáticamente con Dorcanqui, ¿no? Y el Estado ha enviado un solo abogado para defender 585 casos de niñas violadas. Eso es una barbaridad tremenda. Entonces le pedimos razonabilidad a la administración pública, pues, puesto que mientras en otros casos ponen millones de soles, millones de dólares para defender los derechos de estas niñas, se envía un solo abogado para que asuma la defensa de 585 menores. Y por otro lado, es una barbaridad afirmar que la violación es algo cultural de esos pueblos, que esos pueblos aceptan la violación como algo cultural. En ningún pueblo la violación es algo cultural ni natural, es una agresión, una forma de violencia sistemática que afecta a la integridad del ser humano, afecta a las niñas, a las mujeres. Entonces es ofensivo haber mencionado eso y todos los pueblos, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, tienen el derecho al desarrollo, a que se les pueda resguardar sus derechos. Y también hay deber de parte de las autoridades de no olvidar a los pueblos que están alejados. Los pueblos que están alejados necesitan también una buena administración,
un buen sistema de gobierno, ¿no? Y eso se da con ejemplos más que con también recursos. Los recursos son necesarios, como decimos, no se le da muchos recursos, pero también el buen ejemplo de los funcionarios, la forma en la que se selecciona a los funcionarios, eso va a hacer que construyamos una nación, como dije al comienzo de este programa. Tenemos que formar nuevos líderes, es decir, las personas que ya somos mayores, hemos venido para algo a este mundo. Y esa finalidad no es perpetuarnos nosotros como los únicos que vamos a dirigir al grupo humano eternamente, sino pensar que este es un proceso generacional, que los jóvenes tienen el derecho de ir asumiendo poco a poco las labores que las personas que ya estamos avanzando en la subida de la montaña, vamos a ir dejando espacios que ellos tienen que ir ocupando paulatinamente. Entonces tenemos que formar líderes, ¿no? Y eso es lo que se necesita en esta sociedad, líderes transparentes que den buen ejemplo con su conducta, más que con sus palabras, porque un hecho vale más que 1000 palabras. Y tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, debe haber liderazgos de gente